Bienvenidos al Templo de Karnak, el templo más grande de Egipto. 2000 años de construcción. Acompáñenme. Hoy iniciamos una nueva aventura en Egipto. Visitaremos Karnak, el complejo de templos más grande del mundo. Allí veremos piedras que hablan y nos cuentan su historia. Es un viaje en busca de respuestas. Acompáñanos. En el pasado, muchos intelectuales atacaron a la Biblia acusándola de ser un libro de mitos. Decían que las historias que cuenta la Biblia son relatos imaginarios, inventados por la mente religiosa. Hoy nos fijamos en un relato de acción. Es Primera de Reyes 14, donde el faraón de Egipto viene con su ejército para atacar Israel. Al quinto año del rey Roboam subió Sesac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Sesac saqueó el templo de Jerusalén. Qué doloroso fue eso para los creyentes israelitas. Muchos creen que Sesac se llevó el arca de la alianza a Egipto, a la ciudad de Tanis, con el botín de guerra. Otro libro de la Biblia nos da todavía más detalles, 1200 carros de guerra y un ejército inmenso formado por varias razas, según dice Segunda de Crónicas 12. En el quinto año del rey Roboam, subió Sesac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Durante siglos, este relato aparecía solo en la Biblia, no se encontraba rastro en la historia egipcia, porque la escritura jeroglífica no había sido descifrada todavía. Con el tiempo esto cambió y los registros históricos del Antiguo Egipto salieron a la luz. Bienvenidos al Templo de Karnak, el templo más grande de Egipto. 2000 años de construcción. Acompáñenme. Hemos venido aquí, a Karnak, en la antigua ciudad de Tebas, porque hay muchas piedras que hablan y nos cuentan una historia que va a traer mucha luz a los textos de la Biblia. Napoleón Bonaparte, acompañado de un equipo de historiadores, artistas y científicos, paseó entre estas columnas y no pudo entender nada de lo que estaba escrito en ellas. La escritura jeroglífica no había sido todavía descifrada. Durante años, los jeroglíficos egipcios estuvieron velados. El propio Napoleón Bonaparte caminó asombrado por estos templos sin poder entender lo que estaba escrito. La escritura jeroglífica no se había descifrado aún. Nadie podía leerla. Napoleón Bonaparte invadió Egipto. Descargó de sus barcos 2000 cañones con el objetivo de conquistar un imperio en Oriente. Recorrió el país de Egipto con un equipo de científicos, expertos en historia y arte, que quedaron fascinados por las pirámides, los templos, las tumbas. Las paredes contaban miles de historias, pero ellos no pudieron leer nada de lo que estaba escrito ahí, porque el lenguaje jeroglífico era todavía una escritura desconocida. Hasta que fue encontrada la piedra Rosetta. Era un edicto del faraón Ptolomeo V, escrito en 3 idiomas: jeroglífico, demótico y griego. Y aquí entra en escena un niño prodigio de las lenguas antiguas, Jean-François Champollion. A los 16 años ya había publicado un tratado para descifrar la lengua copta. Hablaba con fluidez el árabe y conocía varios idiomas antiguos. Aquí 3 escrituras distintas. Bueno, esta es la forma sagrada, el cartucho. Por eso de aquí empezó su trabajo. La L es el león, la T como un bastoncito vertical. Gracias al desciframiento de los signos de la piedra Rosetta, se dio la luz de un mundo glorioso que es el mundo faraónico. El joven Champollion
estudió la piedra Roseta. Se fijó en las palabras que estaban con un círculo, una especie de óvalo a su alrededor, a las que llamaron cartucho, y encontró su traducción en el texto griego. Eran justo los nombres de los reyes Ptolomeo y Cleopatra. Champollion siguió hasta dar con todas las claves, comparando el texto jeroglífico con el texto en griego. Lo consiguió. Había abierto la puerta para conocer el mundo del antiguo Egipto. Ahora ya se podían ir a aquellas paredes y leer sus historias. Ahora los grabados y pinturas nos contaban sus secretos. Y aquí, en el templo de Karnak, en el pórtico Bubástida, en el muro exterior oriental, en una pared tostada por el sol de los siglos, vemos un relieve triunfal. Es la descripción de la campaña militar del faraón Sheshonq o Sesac, sus victorias en las tierras de Canaán, tal como se cuentan en la Biblia. El faraón regresa glorioso, arrastrando a más de 120 prisioneros atados. Eran originalmente 156, pero algunos se han roto. Cada uno de ellos lleva un cartucho jeroglífico con el nombre de su ciudad o región. Las ciudades vencidas por Sesac. Ahí están escritas las ciudades fortificadas de Israel, tal y como aparecen en la Biblia: Gaza, Samaria, Gezer, Gabaón, Ajalón, Gabaa, Mahanaim, Siquem, Penuel, Betzán, Megiddo, Jerusalén, etc. El faraón Sesac I o Sheshonq I es hoy bien conocido en la historia. Tenemos hasta su estatua divinizada en forma de esfinge. Aquella lengua jeroglífica ha seguido dándonos muchos datos sobre aquel personaje que gobernó Egipto hace 3000 años. Y, sorpresa, no era egipcio, era de origen libio. Los mercenarios libios se habían hecho muy poderosos a tal punto que el rey de Egipto les permitió ocupar zonas del delta del Nilo. Uno de esos caudillos militares se llamaba Sesac, líder de la fiera tribu de los Meshwesh, allí de Libia. Se hizo fuerte en la ciudad egipcia de Bubasti y con el tiempo fue ganando poder y terminó ganando el trono de Egipto. En el año 945 a.C. fue coronado faraón, el hijo de los dioses. Sesac da inicio a la dinastía egipcia número 22, una estirpe de reyes libios que gobernará Egipto por más de 200 años. Y esto es fascinante, porque ya en la Biblia estaba escrito que los libios eran las tropas de élite del faraón Sesac. Veamos. El pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Ahí estaban los libios, la tribu Meshwesh, que le dieron a Sesac el trono de Egipto, mencionadas con las otras tribus mercenarias más fieras del momento. Es un detalle impactante porque refleja la realidad de aquel momento. No eran leyendas. En la Biblia se describió la realidad de lo que estaba pasando y hoy la historia lo ha confirmado. Aquellos mercenarios libios están específicamente mencionados y destacados en este relato de la Biblia. Si estos relatos bíblicos fueran inventados por autores religiosos, no tendrían estos detalles tan fieles a la realidad histórica. Un religioso judío, siglos después, no podía saber que las tropas de élite de Sesac eran los libios. Pero en la Biblia sí quedó escrito. Israel había sido un reino fuerte y ejemplar. Con los reyes David y Salomón vivió una época de esplendor. Israel era respetado, temido y admirado por sus vecinos. Pero tras la muerte de Salomón, cayó en una época de debilidad, confusión y divisiones internas. De hecho, Israel se partió en dos por la corrupción de sus políticos. Y fue justo entonces cuando el faraón Sesac aprovechó la ocasión y los atacó con todo. Fue un desastre. Los israelitas aprendían desde niños las hazañas que su Dios había hecho en Egipto, cómo les sacó de la esclavitud con Moisés,
Los salmos cantaban los milagros de su Dios, que sometió a Egipto con 10 plagas terribles. Cantaban cómo los carros de Faraón fueron tragados por el Mar Rojo. Sin armas, Israel derrotó a Egipto. Y sin embargo ahora, era el Faraón el que venía contra Israel, como un huracán, y nada podía detenerle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había cambiado? La Biblia contiene promesas de protección mientras ellos sean fieles al pacto con Dios. Si guardan sus mandamientos, Él será un Dios protector de su pueblo. Y así se cumplió durante la historia, en los gobiernos de Josué, por ejemplo, y también con el rey David. Pero los últimos años de Salomón estuvieron llenos de apostasía, religiones falsas, hechicerías y templos paganos. La religión de Israel se corrompió, se llenó de cultos paganos. Los políticos se hicieron egoístas y soberbios. Parecía que ahora lo hacían todo al revés de lo que habían pactado con Dios. La Biblia explica que Dios no podía aceptar aquello. Así que les retiró su protección y vino la crisis. Esto es una lección para nuestra vida personal. Si tú estás en paz con Dios, puedes confiar en su protección. Si tu corazón es fiel a Dios, tú puedes confiar en sus promesas. En el siglo XIX, muchos intelectuales atacaban a la Biblia considerándola un libro lleno de mitos imaginarios. Cuando Champollion descifró la escritura jeroglífica, pudimos acceder a todos aquellos escritos antiguos. Ahora, las piedras hablan. En el muro este del templo de Karnak podemos leer aquella historia que confirma el relato bíblico al 100%, aun en detalles sorprendentes. Gracias a los conocimientos actuales, hoy podemos tener la certeza. Tú puedes confiar en la Biblia. Ella tiene un mensaje que puede cambiar tu vida. Por eso, investiga, descubre y verás que la Biblia sorprende. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.